Perfecto. Ok, entonces, resumiendo lo que comentábamos ayer, para que no se nos olvide, David Ugarte, puedes hablarnos de la anatomía de la, puedes decirnos, a ver, ¿en qué se sustenta, muy breve, en qué se sustenta la conciencia? ¿En qué estructuras se sustenta la conciencia? Hola David, ¿estás ahí? No está. Milder Gallona. Presente, doctora. Presente, doctora David. A ver, un poquito fuerte, David, para escucharte, por favor, porque estoy en un sitio donde hay un poquito de ruido. Se sustenta en la corteza cerebral, doctor. Milder, ¿algo que agregar? Milder Gallona. Doctora, sí, también en el esto, ¿cómo se llama? En el ascendente, como dicen, es la corteza y el Sara, doctora. Entonces, tenemos dos estructuras importantes en las que se sustenta la conciencia, ¿no? La corteza cerebral, redes neuronales que están en toda la corteza, no es un punto por si acaso, es toda la corteza, y un sistema de células, una red neuronal que se ubica en el tronco encefálico, ¿no? Las células reticulares, las neuronas reticulares están desde el bulbo, puente, mesencéfalo, incluso en el diencéfalo y la corteza cerebral. Entonces, este sistema reticular, digamos, es el que marca el paso, y este sistema reticular es el que después va a darnos lo que fisiológicamente nosotros tenemos todos los días. Es decir, en la vigilia, en este momento espero que todos estén en vigilia y no estén en sueño, ¿ya? Entonces, estas estructuras son muy importantes, resultan ser neuronas que tienen una cantidad inmensa de sinapsis y asociación con neuronas del tronco encefálico. El ciclo de sueño-vigilia, principalmente y en forma grosera, va a tener un estímulo importante, el cual es la luz. Por eso en el día estamos en vigilia, ¿no? Y es lo que marca este reloj, este marcapaso que tenemos aquí, que nos permite activar, encender las funciones de la corteza, de las redes neuronales de la corteza, para que en el día nuestra actividad cerebral, cortical, pues sea la más eficiente para desarrollarnos en el mundo. Bueno, la conciencia entonces tiene muchos aspectos a evaluar. Justamente esta complejidad anatómica hace que para que nosotros digamos que tenemos conciencia, pues estén activos, estén funcionando varias redes que van a intervenir en muchas funciones de las que nosotros evaluamos, ¿no? Normalmente en un paciente cuando viene se enfrenta con nosotros, ¿no? Esta conciencia entonces depende de las actividades ejecutivas, la función ejecutiva, las funciones que tenemos que realizar, por ejemplo, al levantarnos de la cama, caminar, cepillarnos los dientes, ¿no? Depende también de la atención, cuán atentos están ustedes ahorita, cuánto pueden prestar atención a la información que se les da, ¿no? Depende también de la percepción, ¿no? Y miren, este sistema reticular, si bien es cierto, el input o la información luminosa va a ingresar a través de la vía visual, pues resulta que también recibe información del exterior, ¿no? Y de la médula van a haber aferencias, ¿no? Espinos reticulares que van a terminar aquí, dando información también, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Del momento en el que de repente si estamos recostados en la cama o estamos sentados en una silla, esa sensación, esa percepción va a dar información para que el individuo mantenga su estado de conciencia o el nivel de conciencia y bueno, también el contenido, ¿no? También, miren, tiene que ver con la memoria, ¿no? Con la memoria, la capacidad de traer
esa información guardada en estas redes neuronales, esa información me sirve, ¿no? Yo recuerdo que hoy día es jueves, ¿no? Tengo esa información, ¿no? Que la temperatura está un poquito frío el día. Tengo información de que en cualquier momento podría haber un paro en Cusco, entonces tengo que estar preparada para de repente caminar si me quiero movilizar, ¿no? Tengo información, tengo una memoria al respecto. Y un aspecto que a mí me gusta mucho mencionar es la motivación. La motivación es en realidad una función cortical predominante en el área frontal y que hace que ustedes presten atención, está muy relacionada con la atención, ¿no? Y puedan mejorar sus capacidades de memoria, ¿ya? En realidad la conciencia va a alimentarse de muchas vías, ¿no? No solamente del sistema reticular, sino de vías que están asociando la corteza con el diencéfalo, específicamente con el tálamo. Y esta es un área muy, muy importante, ¿no? La región frontal, nuestras capacidades de atender, de mejorar, por ejemplo, nuestra memoria, el aprendizaje, mejorar estos circuitos, pues tiene mucho que ver con el estado de ánimo, ¿ya? Entonces, ustedes que están empezando cursos, seguramente tienen varios cursos, hay mucha información que les están dando, pues les comento que sus capacidades de memoria tienen chance de mejorar mucho, pero yo diría que es un aspecto muy importante. Si yo estoy triste, deprimido, no sé, la situación política me pone muy mal, a mí me pone muy mal, ¿no? Me imagino que a ustedes también, pues es probable que mis capacidades de aprender sean menores, ¿no? Resulta que cuando ustedes tienen una emoción, una motivación, pues su información, la información que ustedes procesen, se va a manejar mucho mejor, ¿ya? Es así que cuando ustedes recordarán, han pasado, por ejemplo, un episodio de mucha alegría, qué sé yo, ingresaron a la universidad, probablemente recuerden muchos detalles del día que ingresaron, ¿no? Les causó mucha felicidad, qué sé yo, los abrazaron, los premiaron, ¿no? Y puede que recuerden muchos aspectos, muchos detalles de ese día, ¿no? Y es probable que uno de los días en los que salieron mal en un curso, pues fue un día negro, ¿no? Nefasto, les trajo mucha pena, ¿no? Entonces ese día estaban pensando en la mala nota, y si hicieron clases o hicieron algo, pues no prestaron atención, no había motivación, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Este curso, como los demás, requiere que ustedes tengan la intención de aprender, la intención de saber que van a ser médicos, de saber que van al menos aliviar el dolor de la gente. No siempre curamos, ¿no? Muy pocas veces. Perdónenme un minuto, por favor. Giovanita. Ya, que me espere, por favor, que me espere. A las 12 voy a estar ahí. A las 12 voy a estar. Ya, que me espere. Ya, chao. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, entonces les decía, ¿no? Entonces esto es muy importante para que ustedes puedan mejorar sus capacidades de aprendizaje, ¿no? La motivación. La motivación es muy importante y también tiene que ver mucho con la conciencia, con el contenido y el nivel de la conciencia, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a un deprimido, un paciente que tiene la motivación muy baja, ¿no? No le interesa vivir, no le interesa la vida, no le interesa lo que pasa, nosotros le preguntamos, ¿qué día es hoy? No sé. ¿Cuál es la fecha? No me acuerdo, ¿no? ¿Dónde estamos?
no sabe dónde está, sabe que está en Perú, pero no sabe de la ciudad. ¿Qué le pasa a este paciente? ¿Es un inconsciente? No. Tiene probablemente, ¿no? Y no hemos tomado otros en cuenta otros aspectos de los que pueda estar teniendo el paciente. Entonces, actividad que tienen, que cumplen las redes neuronales y tiene múltiples componentes, tiene variaciones diversas. Doctora, se está durante el día. entrecortando. El sistema más básico, que incluso existe en animales desarrollados, el sistema reticular, dos sistemas importantes de información que van a llegar a este sistema reticular, que son no visual, sino termina muy cerca. A ver, ¿ahora se escucha? Yo también escucho muy bajo cuando me responden ustedes. Ayer les escuchaba mucho mejor. Imagino que es el lugar donde está la... Sí, se le escucha bajo, doctora. Escucha entrecortado. Ajá. A ver, lo otro es que lo reinicie, ¿no? Porque es rarísimo, yo les escucho como lejos a todos ustedes. Y hace un rato sí se cortó la llamada. A ver, voy a reiniciarlo, ¿ya? Voy a reiniciarlo, por favor. Hola, Anthony. Ay, qué pena. Oh. A ver, probamos un minuto a ver cómo nos va con esto, ¿ya? Si es que esta diapositiva se sigue escuchando así, pues vamos a tener que postergarlo para mañana, no sé, me imagino que es la señal. Hola, ¿qué dijiste? Claro que te escucho bajísimo, ¿eh? Bajísimo.
A ver, les comentaba, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos va y terminando esta diapositiva decidimos si es que podemos continuar. Entonces, ¿no es cierto? El sistema reticular activador ascendente o el sistema reticular en general es bastante complejo y es el que recibe información tanto luminosa como del resto del cuerpo para realizar un balance, un ciclo que nos permita despertar cuando esta información llega hacia este sistema reticular. Entonces, esta información es procesada y nosotros despertamos. Participa en parte en la corteza y también las vías que vienen desde médula, ¿no? La percepción en este momento, ¿no? La percepción, el individuo percibe que ya está amaneciendo, qué sé yo, la habitación se ilumina un poco, cambia la temperatura y empieza a despertar, ¿no? Cuando empieza a despertar, en la literatura americana, por ejemplo, van a encontrar lo que es el arousal, ¿no? Y esta sensación, esta información que en este momento va a ser muy importante, sobre todo en los lóbulos anteriores, frontal y temporal, va a incluir información de abstracción, ¿no? Que va a hacernos dar cuenta, entre comillas, es decir, tener conciencia de qué está pasando en ese momento en el mundo, ¿no? Qué sé yo, la habitación se pone más iluminada, quizás por ahí suena un despertador, entonces esa información, ¿no? Sonó el despertador y hay más luz en la habitación. ¿Qué significa? Que yo tengo que recordar que eso significa levantarme, qué sé yo, bañarme, asearme, tomar desayuno, ¿no? Entonces yo empiezo a programar mi día justamente porque esta información, ¿no?, que he recibido yo la estoy comprendiendo. Estoy comprendiendo que es hora de levantarse, es hora de asearme, de arreglar mi cuarto, ¿no? Entonces, yo percibo que en ese momento, ¿no?, debo despertar, tengo esa información que me hace abstraer, ¿no? Para muchos, por ejemplo, que tienen una muy buena costumbre de en este momento empezar a planear su día, ¿no? Dice que esa es una predisposición que hace que nuestro cerebro pues tenga una programación para todo el día. Ah, pues a las 8 tengo clase de, qué sé yo, de endocrino, a las 9 clase de tal cosa, a las 11 tengo neuro. Entonces esa programación es gracias a una abstracción que hacemos en ese momento. ¿Se escuchó, Anthony? Ya no te escucho nada. ¿Entrecortado se escuchó? ¿Podemos continuar? Ya, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos, vamos a tratar de hacerlo cortito para buscar una mejor posibilidad mañana. Bueno, entonces, ¿qué pasa después? ¿No? Después de esto, que ya hemos empezado con un proceso de reconocimiento, de abstracción de lo que vamos a hacer después, empieza nuestra atención a activarse mucho más y aquí dirigimos, seleccionamos la información. Allá, hoy día es jueves, entonces los jueves tengo clases de, qué sé yo, de endocrino, ¿no? Entonces yo estoy orientando la información y orientándome a lo que voy a hacer el resto del día, ¿no? Y esta información es manejada inicialmente en la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos una memoria que nos permite hacer una rutina en la mañana, qué sé yo, ¿no? Lo primero que hago es me cepillo los dientes, luego entro a la ducha, luego preparo mi desayuno, ¿no? Entonces, esa es una información que se guarda brevemente y nos permite programar nuestras actividades. La motivación, ¿no?, está envuelta, está involucrada en
la priorización que vamos a hacer de estas actividades, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer primero? Primero es cepillarme los dientes. Si no me cepillo los dientes, no puedo continuar, ¿no? Tengo que cepillarme los dientes, esa es mi rutina de repente, y luego ducharme, ¿no? Entonces, esto depende mucho de la motivación. Pero ¿qué pasa si la novia lo dejó, Castillo no se va, se queda, entonces mi motivación se viene abajo, ¿no? Entonces estoy muy deprimida, de repente lo último me deprime mucho más y no tengo ganas ni de lavarme los dientes, ni de hacer las cosas, ¿no? Entonces viene mi mamá y me dice, levántate, me levanto con las justas, ¿no? Y no sé si primero me baño o mejor primero tomo mi desayuno, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? A veces fallan estos procesos y podemos tener trastornos también, no necesariamente de la conciencia, ¿no? Pero nuestras capacidades de una conciencia mayor, pues probablemente estén disminuidas. Cuando una persona está con una motivación alterada, una motivación disminuida, probablemente su desempeño, ¿no? Y entre comillas su conciencia, ¿no? El componente de, por ejemplo, conciencia social quizás no sea adecuadamente manejado, ¿no? Cuando ustedes ven en la calle a una persona que cruza la pista en rojo, ¿qué le decimos? Inconsciente, ¿no? Inconsciente. Y no es que tenga alteración en el nivel o en el contenido de la conciencia, sino que tiene una alteración en su conciencia social. Bueno, eso es otro tema, no vamos a profundizar en eso. Finalmente, ya esto iba, todos estos factores van a permitir que la cognición, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, va a desarrollar el mayor nivel de actividad, ¿no? Que nos permite finalmente lo que va a involucrar mucho sus capacidades, estoy segurísima, de inteligencia, es llegar a un razonamiento deductivo. ¿A qué razonamiento llego? Que si me levanto temprano, me lavo los dientes, me ducho, tomo mi desayuno, programo mi día, probablemente eso me va a conducir al éxito en el día para poder adquirir información, para como estudiante de medicina haber mejorado hoy día alguno de mis conocimientos, ¿no? Entonces, ojo, la conciencia tiene como máxima expresión, digamos, el punto más alto de la conciencia es nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Es la expresión más alta, por eso decimos inconsciente al que cruza la pista en rojo y le decimos a las personas que tienen una capacidad de tener conciencia social, inteligente o conciencia, probablemente tenga las mejores capacidades, ¿ya? Bueno, esto que hasta ahora ha parecido abstracto, a mí me interesa que ustedes mínimamente recuerden que cuando estamos con un paciente con alteración de la conciencia, pues debemos enfocarnos en examinar principalmente estas dos estructuras, ¿no? Las escalas que clásicamente han mencionado ustedes en la clase anterior, como la de Glasgow, son simplemente otros tipos de escalas, ¿no? No necesariamente involucran toda la evaluación de la conciencia, ¿ya? Y vamos a hablar de los estados de conciencia, entonces. ¿Cuáles son los estados de conciencia normal? Primero es el estado de vigilia, ¿no? El darse cuenta, ¿no? Tener información, tener el conocimiento de lo que somos nosotros, del lugar en el que estamos, ¿no? Y este estado de vigilia, en el que están toditos ustedes en este momento, es el estado en que las personas iniciamos nuestras funciones, ¿no? Mientras no dormimos, ¿sí? Y el segundo estado de conciencia, que es normal, ojo, este es un estado de conciencia normal, es el sueño, ¿no? Es un estado en el que la persona, ¿no? Puede ser despertada, es decir, puede pasar a vigilia normalmente. A medianoche, qué sé yo, hubo un ruido en la casa y me desperté, ¿no? Me desperté
después del ruido, o viene la pareja y les patea, qué sé yo, en la noche les pateó, entonces se despertaron por el golpe, ¿no? Entonces dolía y se despertaron. Entonces hay una información, se despertó y le calma el dolor o pasa el ruido y se vuelve a dormir, ¿no? Estos son los estados normales de la conciencia. Por ahí ustedes podrían encontrar sobre todo en la información de los medios, que existen otros estados de conciencia en el que un individuo puede estar en otros lugares o que recibe información de otros lados. Bueno, es bastante discutible estos estados en forma práctica, en forma operacional. Cuando estamos en el hospital, me interesa definir si mi paciente está en vigilia o está en sueño, para decir, estamos en un estado de conciencia normal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto, Anthony? Listo. ¿Y qué pasa con la conciencia? Pues existen estados alterados de la conciencia. Dos estados alterados, dos grupos de estados alterados importantes, que también nos interesa nuevamente en forma práctica y operacional. Uno son los estados que alteran el contenido de la conciencia. Y los otros son los estados que van a alterar el nivel de conciencia. ¿Ya? Si hablamos del contenido de conciencia, piensen esto, piensen esto bien. Jenner Mijail Rivera. ¿Cuál de las dos estructuras que hemos mencionado estará comprometida? Jenner no está, ¿no? Ok, Presente, falta, delegado. Doctora, estoy acá. Si no me respondieron, les pongo falta. Así el delegado, así hayan respondido antes que estaban presentes, es falta. Jenner, ¿qué estructura? Doctora, estaría la corteza. Claro, muy bien, Jenner. La corteza cerebral, ¿no? Y si hablamos de trastornos del nivel de conciencia, Fides Marcia, ¿qué estructura debería estar comprometida? Esto es muy grosero, pero así va a ser. Sí, doctora, sería el sistema activador reticular. Ahí no te he escuchado ni pío, pero supongo que has dicho el sistema reticular, ¿no? Entonces, sí, en forma grosera podríamos decir, pero como ustedes recuerdan, lo que hablamos hace un rato, en realidad son redes neuronales que están interconectadas, ¿no? Y tanto para el contenido como para el nivel de conciencia, pues resulta que estas redes, por más de que exista una lesión focal, digamos un infarto en tronco, ¿no? Pues resulta que esto va a alterar estas redes neuronales y estos dos complejos, estas dos redes neuronales extensísimas se van a ver alteradas, ¿ya? Cuando hablamos del contenido de la conciencia, hablamos especialmente de la afección de las redes corticales predominantemente. Ojo, reitero, es predominantemente, no es exclusivamente, ¿ya? Por lo que acabo de explicar, porque son redes que van a integrar tanto el sistema reticular como la corteza cerebral, ¿ya? Y cuando hablamos del nivel de conciencia, la vigilia, que es un estado normal de conciencia, pues se va a ver alterar, ¿no? Y podemos tener estos tres estados alterados, ¿no? Nosotros decimos nivel de conciencia, el paciente está en vigilia, está en somnolencia, está en estupor o está en coma. Vamos a revisar esto, sobre todo el coma después, ¿no? Entonces, cuando yo digo que un paciente tiene somnolencia, a ver, solamente una idea, Flor Sarit, cuando un paciente está en somnolencia, ¿cómo definirías tú la somnolencia? Un poquito fuerte, por favor, Florcita. ¿Me escucha? Sí. Ya, cuando un paciente está como que medio adormitado,
y nosotros tenemos que hacerle estímulos para que pueda despertar, y si nosotros no hacemos esos estímulos, pues va a volver a dormirse. Muy buena respuesta, claro que sí, ¿no? Es un paciente que luce dormido, ¿no? Le hacemos un estímulo, qué sé yo, le movemos del hombro, o hacemos un ruido, o le movemos la cama, ¿no? Y se despierta, ¿no? Decimos, ¿cómo te llamas? Me llamo Flor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18, ¿no? Y ya no le preguntamos nada más y 30 segundos después se volvió a dormir, ¿no? Y Henry Max Guaillas, ¿cómo definiríamos estupor? ¿Henry no está? Parece que no. Yadira Grace, Presente, doctora. ¿Me escucha? ¿sí? Significa que, por ejemplo, ante estímulos vigorosos, intensos o repetidos, el paciente va a demostrar respuestas discretas, en este caso que pueden ser lentas, inadecuadas. Excelente. Muy bien, Yadira. O sea, es un paciente que luce dormido, ¿no? Le estimulamos, le hacemos un estímulo, pero este estímulo tiene que ser muy intenso, ¿no? Qué sé yo, le pellizcamos, ¿no? A veces lo que solemos hacer, lo que muchos médicos suelen hacer en la emergencia es agarran los pezones y ¡plum! Le dan vuelta al pezón, ¿no? Imagínense, a ver, háganse eso ustedes. Duele un chorro, ¿ah? Y duele un montón, ¿no? Entonces, intentamos despertarlo y, bueno, sí va a despertar con este estímulo intenso, despierta brevemente, ¿no? Quizás le decimos levanta tu mano y quizás levanta la mano, pero inmediatamente vuelve a dormir, ¿no? Vuelve a lucir dormido, ¿ya? Y el coma es un estado en el que el paciente ya no va a despertar o va a tener respuestas anormales a estos estímulos que hacemos. En conclusión, tenemos entonces estados alterados del contenido de la conciencia. Ahí está la confusión, el delirio, la agitación. Es el paciente que viene a la emergencia, fastidiado, a veces agresivo, o a veces con alucinaciones, ¿no? Esto puede confundirse muchas veces en pacientes, sobre todo en jóvenes, ¿no? A veces con estados de intoxicación, con síndromes de abstinencia, con trastornos metabólicos, ¿no? Y el trastorno del nivel de conciencia, que incluye, por favor, estos tres, no sé si se ve mi puntero, ¿no? Incluye estos tres: la somnolencia, estupor, coma. Estos son los estados alterados de la conciencia: somnolencia, estupor y coma. Y a ver, ahora sí, una pregunta. Joe Gohan, ¿cómo se lee, Joe Gohan, tu nombre? ¿Está bien dicho? Presente, doctora. Aló, doctora, ¿se me escucha? Te escucho bajito. Vamos a jugar un poquito con qué creemos, ¿ya? ¿Qué cosa podría ser? A ver, yo tengo un paciente que viene con confusión, con delirio, y un paciente con estupor, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que esos pacientes tienen un riesgo de morirse? ¿Tienen riesgo de vida? O sea, que esos pacientes pueden morir, en este caso, considerando el estupor estructural. Hijito, te No, estoy no, escuchando muy bajito, por favor. Estoy haciendo un esfuerzo por tratar de hablarme un poquito más fuerte. doctora, ¿se me escucha? Ahora sí. Aló, doctora. Sí, te escucho. Doctora, respecto a la pregunta, era que si los pacientes con estupor podrían estar en riesgo de perder la vida. ¿Eso fue la pregunta? ¿Cuál estaría con más riesgo? ¿Un paciente que viene a la emergencia pateando, golpeando, empujando, o un paciente que está en estupor? Doctora, ¿podríamos considerar que tal vez este paciente que viene pateando, empujando, podríamos considerar que tal vez está sufriendo una convulsión y se daría más riesgo, ¿no? Si no lo tratan adecuadamente a tiempo, que el paciente con estupor. José Lino Ponce, ¿tú qué opinas? Ojo que no hay una respuesta correcta. Doctora, muy buenas tardes. ¿Perdón? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho.
Ah, a mi parecer sería la persona que esté viniendo con el estado de que esté pateando o algo. Porque estado de qué? la que hacía referencia del paciente que venía, que estaba pateando, que estaba gritando. Bueno, es bastante variable, ¿no? Porque yo les cuento que es muy frecuente que a los pacientes con confusión, delirio, alucinaciones, los confundan mucho más, ¿no? Los suelen confundir con, este paciente está haciendo demencia o este paciente de repente es un alcohólico y tiene su síndrome de abstinencia. Entonces, muchas veces no se le da importancia a este paciente y al paciente que tiene estupor, bueno, eso sucede generalmente aquí en la emergencia, que está en estupor, pues a veces como está muy cerquita, muy cerquita al coma, pues a este paciente sí solemos prestarle más atención, ¿no? Eso les digo lo que pasa en la emergencia. Pero ojo, la mortalidad, la morbimortalidad y sobre todo la mortalidad es mucho mayor en este grupo, ¿ya? En el paciente que tiene trastorno de conciencia, del contenido de la conciencia. ¿Por qué? Por la etiología, ¿no? Aquí la etiología, la causa de ese trastorno de conciencia suele ser, de este trastorno del contenido de la conciencia, suelen ser patologías que no son diagnosticadas fácilmente. Por ejemplo, pueden tener trastornos metabólicos, falla renal, falla hepática, pueden tener también trastornos estructurales, ojo, un infarto cerebral puede producir trastorno del contenido de la conciencia y no necesariamente del nivel, ¿no? De conciencia. Y también es frecuente que estos dos problemas, el contenido y el nivel de conciencia, se alteren. Una clave, una recomendación para ustedes. Cuando tengan un paciente con alteración del contenido de la conciencia, deben evaluar primero el nivel de conciencia. Si yo he evaluado el nivel de conciencia, ¿no? Más muy seguro que este paciente sea mucho más difícil o en algunos casos imposible evaluar si tiene algún componente alterado del contenido de conciencia. Entonces, la somnolencia, el estupor, por ejemplo, es muy frecuente que pongan somnolencia en el paciente y ponen que está desorientado, ¿no? Ojo, cuando ustedes tienen somnolencia, no tienen por qué evaluarles orientación. ¿Por qué? Porque estoy con alteración del nivel de conciencia. Esto no me permite evaluar el contenido de conciencia. ¿Ya? Ok, nos vamos a quedar ahí. Y mañana nos encontramos a las 11 de la mañana. Espero con mejor señal. Y háblenme un poquito fuerte. Creo que no estoy sordita, sino que mi computadora no tiene buen sonido a pesar de que le he puesto al máximo. No te he escuchado nada, Antonio. Sí, te escucha bien. De la doctora a veces se le escucha fuerte y a veces bajito. Es Movistar. Es Movistar, ¿no? No, es Castillo. También es Castillo, ya se acerca la renuncia. Perdón para los de izquierda, ¿no? Pero aquí hay izquierdistas. José Ángel, tú eres castillista. No fue. No, doctora. Sino el meme, doctora. Bueno, chicos, esperemos que este señor que está en la presidencia tenga un mejor contenido de la conciencia y se dé cuenta de su realidad, ¿no? Sus capacidades cognitivas son muy tristes. Ok, nos encontramos mañana, chicos, 11 de la mañana. Cuídense, un abrazo, coman rico. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Mañana, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora.
¿Nos escuchas? Entonces di que se retiren los que están llevando por primera vez y se quedan los de segunda. Que escriban en la lista, pues que has mandado primera o segunda vez. Pueden ser poquitos, pues. Por eso. Gracias, Antonio. Anthony, creo que Vamos a escribir en el la chat. lista. Antonio. Ya. Creo que no se me escuchó la hora que hacíamos la lista. Mi red estaba muy baja, creo. ¿Me puedes considerar asistente, por favor? Ujú. Gracias, Anthony.